Qué bueno volverte a ver. A muchos de ustedes no los veía desde el año pasado, porque a otros los vi el otro día. Estuve en la reunión y los vi. Qué lindo que estás en la casa del Señor. Y para esto estamos acá, para ministrarnos, para sintonizarnos en esta palabra que nos estaba direccionando el pastor Matías, porque vamos a centrarnos en esta realidad. Vamos a enfocarnos en la concreción. Fue interesante para Noé recibir la directiva de hacer el arca, pero Noé no creó los árboles. Noé tuvo que cortar la madera, trabajarla y hacer el arca. ¿Qué tuvo que hacer? Concretar. El diseño vino del cielo y la creación la hizo Dios, pero Noé tuvo, vamos a usar una palabra bien entendida para todas, tuvo que laburar. Y la concreción tiene este desafío. A veces vas a transpirar. Más adelante, cuando todo esté concretado, yo les voy a contar algunas cosas que se va a reír de lo que le voy a contar. Pero cuando estás iniciando la concreción de algo, tenés muchísimas preguntas. De pronto, bueno, una de las cosas, estás escribiendo un libro y te viene la pregunta, ¿y quién lo va a leer? Y te parece que no fuera. Son parte de las experiencias que se viven en el desafío de la concreción. Sabe que todo lo que está creado en el cielo es perfecto. ¿Sabías? Todo lo creado es perfecto. El laburo es instalarlo en la tierra. Porque los dones del Espíritu son perfectos, pero tienen que ser instalados en seres humanos que somos imperfectos. Y ahí está el trabajo. Ahí está la gran tarea. Entonces, por esto la palabra, el consejo, la oración, la administración, a fin de que, en vez de que nosotros seamos quienes tienen el don del Espíritu, es que el don del Espíritu nos tenga a nosotros. ¿Se entiende la diferencia? ¿Verdad? Hablando de concreción, yo recuerdo así como que lo tengo grabado, no lo tengo de visita al pastor Pablo esta mañana, que suele venir, Pablo y Bárbara. Hicimos con él, tengo por ahí a Elvio, ¿te acordás, Elvio? El cerramiento de la oficina allá de calle Perú. Qué lindo. Lo diseñamos, Pablo lo hizo, lo hicimos en el taller, estaba perfecto. La luz de las puertas estaba exacta. Uno soltaba la puerta y hacía clic y se cerraba. ¡Qué maravilla! Pero cuando lo vinimos a instalar acá, transpiramos 2 días. ¿Y por qué no queda? ¿Y por qué no? Si habíamos tomado las medidas, estaba todo en la medida, pero y no. Pero si estaba perfecto. Y esa era la pregunta. Donde lo habían fabricado estaba perfecto, pero donde lo fuimos a instalar, ¡qué dolor de cabeza! ¿Sabes que el Espíritu Santo dirá muchas veces esto? Padre, no me diste un don perfecto para esta persona. El don es perfecto, pero la persona... Bueno, el segundo día tomamos el nivel del piso, ya ahí estaba el primer problema. La plomada de la pared, ahí estaba otra cuestión. La escuadra del lugar, nada, estaba como tenía que estar. Habíamos vaciado todo, sacamos todo y cuando fuimos a instalar lo que estaba hecho perfecto, ahí hubo que laburar para instalarlo. ¿No sentís que a veces el Espíritu Santo te está ajustando un poquito? Porque lo que Él quiere instalar es perfecto. ¿Pero con qué lucha? Con la imperfección nuestra. Tiene que trabajar con la imperfección nuestra. ¿Y sabes qué? No se resigna. No se resigna. Él va a trabajar contigo, va a trabajar conmigo, va a operar en nosotros, va a redarguirnos, va a levantar consejeros, va a levantar algún predicador que nos inspire y va a levantar otro predicador que nos sacuda con todo. Pero de alguna manera el Señor va a trabajar con nosotros para instalar lo perfecto que viene del cielo en nosotros. La salvación en Cristo es perfecta. La salvación viene junto con la santidad. Pero ahí está la cuestión.
Desde haber sido salvo hasta haber sido transformado, a algunas personas les lleva tiempo. Otros se convierten, se entregan al Señor, son transformados totalmente, no tienen problema con una vida de pecados. En otros, como la calcomanía vieja, ¿no?, que cuesta sacarla. Entonces, lo que viene de Dios es perfecto. Aún las directivas que vienen del cielo son perfectas. El trabajo es instalarla acá en la tierra. Lo que el Espíritu tiene que poner en nosotros y, bueno, también el desafío cuando nos toca a nosotros llevar a cabo lo que el Señor quiso que hiciéramos. Era el propósito de Dios que naciera el Colegio Rey de Gloria. Algunos se preguntan por qué me corté el pelo, para que se me note menos las canas. Porque yo tenía menos canas 30 años atrás cuando el colegio nació. Pero la hemos sufrido, ¿eh? Y ahora la siguen sufriendo los que están dentro del colegio. ¿Es el propósito de Dios? Sí, pero el trabajo en la tierra, qué duro que es. Qué duro que es. Por esto, el gran desafío que tiene la concreción, el protagonismo, la participación, el involucrarse en lo que el Señor quiere hacer, porque todo Dios lo hace. Sería más fácil que lo hiciera con los ángeles. Pero Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. ¿Puede contar con nosotros? Veíamos tiempo atrás que Dios siempre operó a través de personas, de seres humanos visibles. Ocasionalmente aparecieron los ángeles para respaldar a esas personas. Usted va a encontrar esto en las Escrituras, lo van a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes eran los que llevaban adelante la tarea de la evangelización? ¿Ángeles o personas? ¿Y cuándo aparecieron los ángeles? Cuando las personas necesitaban ser respaldadas, sostenidas, protegidas. Pero fueron las personas las que enfrentaron las cosas duras. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Queremos que este año sea un año de concreción en todos los aspectos. Como familia de la fe, como casa de Dios, tenemos la visión, el trabajo, la conquista, la compra, la construcción, en todo eso, pero estoy seguro que en tu vida particular tenés cosas para concretar. Una carrera que quedó frustrada, para saber por qué situación, y te llenaste tanto de temor que te cuesta seguirla, aunque ahora tenés más inteligencia que antes, porque ahora contás con el favor del Espíritu. Pero la frustración te frena. Entonces, que este sea un año de concreción. Me saco de encima los miedos y en el nombre del Señor voy para adelante. Cuando escribía 2 libros que han utilizado muchos hermanos, Epístolas Paulinas, hermoso. Fue un honor que el instituto me pidiera que escribiera esos 2 libros. Me estudié la vida de Pablo, la historia bíblica, los contenidos de las epístolas, y tenía ya todo preparado para comenzar a escribirlo, y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Ahora, había hecho una locura tiempo antes. Con los primeros libros me entusiasmé tanto que llegué a estar 24 horas sin parar, trabajando con escribir. Entonces había quedado así, como se dice, no medio chapita. Las neuronas me habían quedado al rojo. Y estuve así como medio atontado por varios días. Y ahora cuando fui a escribir estos 2 libros, oraba, sabe que no oraba por fe, oraba por miedo. Y un día estaba orando y me fue claro la voz del Señor acá: ponete a escribir. Ponete a escribir. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ponerme a escribir. Y me di cuenta que el Señor estaba conmigo y me sacó el miedo. ¿Por qué hablar de estas verdades? Porque de pronto una frustración, un fracaso, un exceso, un trabajo desmedido te dejó esa sensación de inseguridad, y ahora quedó algo pendiente para concretarlo, pero lo tengo que hacer, pero no me animo.
Por mucho tiempo, cuando compramos nuestra casita, al año de casados fue un regalo del Señor, le pudimos comprar a los abuelos el terrenito del fondo. Y bueno, era un galponcito que fue modificado y nosotros ahora teníamos casita propia, galponcito, pero como fuera, teníamos casita propia. Y habíamos diseñado cómo íbamos a construir, dónde iba a estar la pared central, la profundidad del cimiento, conseguí escombro y todo, pero había que concretarlo. Había que concretarlo. Pasaba el tiempo, estaba el escombro y los planes, el dibujito y todo. Voy a Buenos Aires para estar unos días de capacitación, estudiando con otros hermanos. Tenía mucho rato libre y en esos ratos libres siento la voz del Señor acá. Ahora cuando volvés a tu casa te pones a escarbar y a hacer la pared. En otras palabras, concretá. Estaba planeado, dibujadito, estaba todo. Ahora quiero contarte esto porque si te pasa lo mismo, quiero que hagas también lo mismo. Cuando clavaba el pico en la tierra para escarbar, no estaba dura la tierra, pero yo sentía cuando clavaba el pico, parecía que se me clavaba en la espalda. Tuve que entender que había estado luchando con una cuestión de postergación. No era que no tenía el material, no era que no sabía qué hacer, no era que no sabía hacer el trabajo, sabía hacerlo, pero algo me frenaba. Por eso el desafío de la concreción, lo conozco bien. Le tenés que hacer frente. Y aunque te duela la espalda, y aunque haya momentos que te mareás y parece que te vas a caer, te agarrás de la pared y decís: yo en el nombre del Señor no aflojo. Porque la flojera es lo que detiene la concreción de muchas cosas. El enamorado ya eligió quién va a ser la compañera de su vida, pero se sonroja, le da miedo y no se anima a hablarle. Por eso no concreta. Claro, busca el consejo primero, la oración, y un día tiene que hacer coraje, y que no te voy a decir qué le tenés que decir, pero el Señor te va a guiar. La concreción es un desafío. Está bien la ilusión, imaginarlo, prepararlo, pero un día hay que concretar. Un día. Y entonces en la vida de fe exactamente lo mismo. La concreción es un desafío. Y que tiene momentos muy duros, muy fuertes. Y muy fuertes adentro de uno. Ahora, quiero decirte que en la vida espiritual, lo que nos toca hacer como cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿sabías vos que sos miembro del cuerpo de Cristo? Si yo voy y te pellizco, le duele al Señor. Vos decís: a mí también, claro, porque sos el cuerpo de Cristo, también al Señor le duele. Estoy refiriéndome al concepto de que somos el cuerpo de Cristo y el Señor no delegó esta función, esta gracia, esta responsabilidad, esta gloria, no la delegó a ninguna otra institución, sino a su iglesia, a los redimidos. Por eso nos miran desde todos los puntos de vista, especialmente la gente que está en niveles de gobierno, y nos han dicho muchas veces: pastor, yo no sé cómo usted hace para tener tantos voluntarios al lado suyo, y saben bien que no le pagamos a nadie. Sino por el contrario, los voluntarios vienen a la casa del Señor para traer ofrenda. Y ellos saben que si no le pagan un buen sueldo y le dan un premio, los otros no le laburan. ¿Cuál es la gran diferencia? La pasión, la vocación. Representamos a Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Y puedo decirle que yo en los años que estoy en Rosario, yo he visto pasar muchísimos intendentes, muchísimos gobernadores, muchísimos gobernantes, pero la iglesia sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Porque la iglesia no es algo pasajero, la iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene destino de gloria en los cielos. Mientras tanto está en la tierra y hace historia. Hace historia. ¿Y la hace con quién? Con los hermanos, con la congregación. Es interesante, muy interesante, muchísimos detalles que podría contarles. Solo quiero centrarme en esta verdad.
es que todo lo que tenemos que hacer como creyentes, Cristo ya lo cumplió. Y el Señor lo hizo perfecto. Ahora te pregunto, ¿luchó Jesús con la imperfección de la gente? Los tuvo que aguantar, ¿eh? Llegó un momento que dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Lo hartaron. Y te digo que a veces uno piensa igual, ¿hasta cuándo? Porque lo celestial es perfecto, pero instalarlo en la tierra es bravo. Hay que trabajar, constante, paciencia. Como les decía, Noé tuvo que esperar que los árboles crecieran y trabajarlo. Noé se tuvo que aguantar la burla de la gente que le decía, ¿qué estás construyendo? Él decía, algo que va a flotar en el agua. ¿Qué agua? ¿Dónde hay agua? ¿Cuántas burlas se tuvo que aguantar? Él tenía una misión y 120 años de trabajo le llevó a construir el arca. Menos mal que no aflojó, menos mal. Fue duro la concreción. Luego encontramos a Abraham, que tiene que dar pasos importantes y a veces enfrentarse a cosas que humanamente eran imposibles, difíciles, pero lo tuvo que hacer. Ahora, cuando uno enfrenta el desafío de la concreción, te vas a dar cuenta que Dios te respalda. Los milagros que el Señor hizo. Yo estoy seguro que en ningún momento hubo una montaña de panes para 5.000 personas. En ningún momento hubo una montaña de peces para esas 5.000 personas. Pero los discípulos tuvieron el honor de participar en la concreción del milagro. ¿Vos te imaginás en el lugar de uno de los discípulos cuando le dijeron al Señor, decir a la gente que se vaya porque ¿qué van a comer? Y Jesús les dijo, no hay necesidad que se vayan, denle ustedes de comer. ¡Epa! ¿Y por qué digo esto? Porque de pronto vos quieras eludir una necesidad y el Señor te diga, ¿y si vos podés hacer algo? Vas a decir lo mismo que dijeron los discípulos. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Estás dispuesto? Eso es lo importante. Si estás dispuesto, vamos a caminar y vas a ver concretado el milagro. Entonces el Señor le dijo, bueno, vean qué tienen. Ellos buscaron entre la multitud y listo, el argumento justo para convencerlo a Jesús. Unos pancitos y unos pececitos. ¿Qué era esto lo que tenemos? ¿Qué es esto? Estaban esperando ellos que digan, que el Señor dijera, es cierto, con esto ¿qué podemos hacer? Pero se llevaron la sorpresa de su vida. Una serie de sorpresas. Porque el Señor le dijo, bueno, está bien, démenlo en mi mano y díganle a la gente que se siente en el pasto. Siéntenlos por grupos y díganle que ahora ustedes le van a llevar de comer. Vos te imaginás 5.000 personas hambrientas, te comen vivos si no les llevas. Así que la gente se sentó y los discípulos tomaban de la mano del Señor los panes y los peces y se los llevaban a la gente. Y la segunda sorpresa que se llevaron es que se llenaron todos. Señor, ¿no quiere un poquito más? No, Pedro, estoy lleno. Y Juan le decía, dale que está rico. No, Juancito, no doy más. Y dale al nene. No, el nene está que rebalsa. No. Y volvieron y le dijeron al Señor, están todos llenos. Y la siguiente sorpresa que el Señor le dijo, bueno, junten lo que sobró, que no se pierda nada. Porque, ¿sabes? Los milagros tienen que administrarse de esta manera. Con abundancia, pero sin derroche. Tomarlo muy en cuenta. Nos estamos preparando con los pastores para administrar milagros. Y hemos visto que así es el principio. Con abundancia, con generosidad, pero sin derroche. Y le dijo, bueno, junten. Y ellos fueron y juntaron. ¿Y con cuántos arrancaron? 5 pancitos. ¿Y cuántos pececitos? ¿Con cuánto volvieron después del milagro? 12 canastas. Se llenó la gente, comieron todos, pero no eran 4 pancitos los que trajimos. Y ahora 12 canastas. Ellos tuvieron que participar en la concreción del milagro. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, aunque tenga un miedo terrible, pero yo quiero participar en eso? Yo quiero estar metido en lo que vos estás haciendo. A veces tiemblo. ¿Cómo voy a decir, Dios lo tiene hecho, Él lo va a hacer, Él tiene el poder, si las cosas no están? Vas a ser desafiado en fe. Entonces la concreción de las cosas es un gran desafío, pero tenés que saber esto, que Jesús lo tiene todo hecho. ¿Sabías vos?
Por eso Jesús le dijo, quédense tranquilos, díganle a la gente que se siente, porque Él lo tenía hecho al milagro. Ahora lo tenía que concretar en forma visible. Todo lo que Dios quiere hacer, quiero que sepas que ya está hecho. Todo lo que Dios nos dijo que va a hacer, ya lo tiene hecho. Una evidencia de que Dios lo tiene hecho es que hay gente que no tiene nada que ver con nosotros, no sabía nada de lo que estábamos haciendo acá, y en un lugar y otro Dios les habló también a ellos. Evidentemente Dios lo tiene hecho. Tendría muchos detalles en esto, pero solamente quiero decirte esto. ¿Sabes que lo que Dios te manda hacer, Él lo tiene hecho? El desafío es que vos lo concretes. No te llama para que hagas el milagro, te llama para que lo concretes. La carrera, la profesión, el estudio, el taller que vas a instalar, Dios lo tiene hecho. Ahora hace falta que vos le creas y camines a la realización, a la concreción, a lo visible. Mira, Jesús lo tiene todo hecho, y estos días meditando en la palabra veía que Jesús tuvo 30 años de presencia física en los lugares tal cual estaba dicho de él, tal cual, en cada uno de los lugares que estaba profetizado. Nació en Belén, tuvo que huir a Egipto, volvió para vivir en Nazaret, estuvo en Galilea, tal cual, todo lo que las profecías habían dicho de él, todo tal cual Jesús vivió en esos lugares. 30 años marcando presencia. Y luego 3 años de ministerio. 30 años marcando presencia en el lugar y ahora 3 años de ministerio. Ministerio de predicación, de enseñanza, ahí donde enseñó las parábolas, de ministerio ahí donde se produjeron los milagros, ahí donde Él nos habló del reino que estaba presente. Por eso uno de los primeros mensajes de Jesús es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y si bien el Señor se preocupó por la comida de la gente, les dijo: no se preocupen por la comida ni por el vestido, busquen el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás es añadido. Y esta es la visión que tiene que tener quien quiere ver los milagros del Señor. Busca el reino de Dios, la presencia de Dios, la justicia de Dios. Todo está hecho perfecto en las manos del Señor, y aunque te haga transpirar el trabajo aquí en la tierra, el Señor te va a respaldar. Si tiene que mandar ángeles, va a mandar ángeles. Pero te necesita a vos comprometido en la labor de la concreción. ¿Cuánto habrá transpirado Noé cortando los árboles, verdad? No sé cuántos ángeles le habrán ayudado, pero concretó lo que el Señor le mandó a hacer. Y ahora Jesús está diciendo: el reino de los cielos está aquí, está entre vosotros. Lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal fue proclamar la bondad de Dios el Padre y enseñarnos acerca del Padre como nadie en la historia. Es cierto, algunos profetas hablaron de la bondad de Dios. Los salmistas por allí escribieron algo acerca de la bondad de Dios, pero nadie nos enseñó del Padre como nos lo enseñó Jesús. Y 3 años de ministerio enseñando, pero la ejecución, el cumplimiento, la misión a la que Él vino, ¿cuántos días duró? 3 días. Él sabía que iba a durar 3 días. A los que le estaban pidiendo señal para tentarlo o para eludir la palabra, ellos dijeron: ¿y qué señal haces? ¿Y qué señal? Y Jesús dijo: la señal que les voy a dar es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Cuánto duró la obra completa de Cristo por la que consumó el plan de la redención? 3 días. Fue apresado, fue enjuiciado, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al 3er día. Entonces vemos un resumen en la vida de Cristo: 30 años de presencia física, 3 años de ministerio y de proclamación de las verdades divinas, y 3 días para la ejecución y la concreción. ¿Y qué fue lo que concretó el Señor? Bueno, clavó en la cruz el pecado de toda la humanidad.
Por eso todo aquel que cree en Cristo recibe salvación y su nombre es anotado en el libro de la vida. Y recibe al Señor como su Salvador. Clavó en la cruz el pecado de toda la humanidad. Despojó a las potestades. Le sacó al diablo, le sacó de la mano lo que el diablo tenía para acusarte y condenarte. Porque no tenías quien te defienda, pero ahora te defiende el Señor. Y nos dicen Colosenses que clavó el acta de los decretos que nos eran contrarios a lo que nos condenaba. La clavó en la cruz y la quitó del medio para que nos reconciliemos con Dios el Padre. Y despojó a las potestades. Pero quiero avanzar un poquito más en el concepto de que estableció el pacto de la redención por la fe. ¿Cómo era la salvación antes? Por cumplir la ley. ¿Hubo alguien en la historia que pudo cumplir la ley? Es decir, absolutamente nadie la cumplió, entonces absolutamente nadie era salvo. Pero ahora en Cristo, solo por creer en el Señor Jesucristo, creer que Él vino del Padre, creer que Él nació de la Virgen, creer que Él dio su vida por nosotros, creer que Él resucitó de los muertos, solo por creer, sos salvo. Entonces Él estableció el pacto de la redención, de la salvación por medio de su vida entregado en la cruz. Y quiero hacer una observación de los detalles de la historia, porque es interesantísimo. Cómo el Padre cumplió su pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Dios el Padre cumplió su pacto exactamente con cada uno. ¿Qué fue el pacto que Dios había hecho con Adán después de la caída? La simiente de la mujer. De la simiente de la mujer nacerá quien va a pisar la cabeza de la serpiente. Y Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo condenación. El pacto con Adán. De la simiente de la mujer nacerá el Salvador. ¿Le cumplió a Adán o no le cumplió? Tremendo. El pacto con Noé. Y a los que les gusta analizar un poquito todos los desastres que hay en la humanidad, el medio ambiente, cómo está todo bajo peligro, sabe que la tierra no va a terminar por agua, no va a ser enjuiciada por agua, porque esa fue la promesa de Dios, el pacto con Noé. Nunca más la tierra será cubierta por agua. Y Pedro lo dice claro, no va a ser por agua, va a ser por fuego. Así que no te preocupes en aprender a nadar, más bien sé salvo en Cristo, porque ni sabiendo nadar vas a zafar. Pero si recibís a Cristo, tenés vida eterna. Ahora, no hace falta saber mucho para observar que todo lo que se da en la contaminación del ambiente a nivel mundial, todo está preparando la tierra como un gran polvorín y va a ser como Pedro lo escribe. Pero Dios le cumplió a Noé, claro que le cumple. Y para que la humanidad sepa que Dios tiene presente el pacto con Noé, ¿qué sale después de las lluvias? El arco iris. Todavía están investigando qué significa. ¿Por qué? Algunos grupos lo están agarrando porque el tema de todos los colores, si supieran ¿de dónde salió eso que aparece a la vista de toda la humanidad? Es la evidencia del pacto de Dios con Noé, que Dios no olvidó nunca, que hizo el pacto. Noé, nunca más la tierra va a ser inundada. Y ahí aparece el arco iris. Con cada uno de los personajes de la historia. Con Abraham, que no tenía posibilidades de tener una descendencia tan amplia. Dios le dice, tu descendencia va a ser incontable. Y creo que tenemos algo para aprender de cómo Dios procede, porque pobre Abraham, cuando Dios le estaba hablando dentro de su tienda, de su carpita, él la miró a Sara y le decía al Señor, ¿vos estás seguro, Señor? Porque mi vieja no puede tener hijo. Entonces Dios le dijo, salí de la carpa y mirá los cielos, mirá las estrellas. Y le dijo el Señor, ¿vos podés contar las estrellas? Y él intentó.
Se le perdió la cuenta 100 veces y por último dijo, no, no las puedo contar. Y Dios le dijo, así va a ser tu descendencia, Abraham. ¿Se cumplió o no? ¿Cómo se multiplicó la descendencia de Abraham después? Con un solo hijo. Entonces, ¿Dios cumplió con Abraham? Sí. ¿Cumplió con Moisés? Sí que cumplió. Cumplió con Moisés, que le dijo, ahora decirle a la gente que van a matar un corderito y van a derramar la sangre del corderito para que sepan que yo tengo preparado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a venir el Salvador, va a derramar su sangre. Entonces Moisés practicó el ritual de matar un corderito. Por eso a Jesús se le llama el Cordero. ¿Cumplió Dios lo que le dijo a Moisés? Claro que sí. Y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los demás corderitos eran un símbolo, una ilustración para fomentar la expectativa. Eso es promesa, ¿ve? Eso es promesa. Pero Jesús es el cumplimiento. Todos los ritos de la ley, todos los símbolos de la ley eran, decilo conmigo, promesa. Y quiero que se grabe en tu espíritu esta convicción, porque el tema promesa está muy arraigado en la vida de los creyentes. Pero la iglesia en el siglo presente no vive pendiente de las promesas, sino pendiente del cumplimiento. Todas las prácticas de la antigüedad eran la promesa, pero en Cristo se cumplió todo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Tienen el que concretó todo. El que no tiene a Cristo todavía está esperando que venga el Salvador. Pero los que tienen a Cristo saben que tienen todo. Todo se cumplió en Jesús. Todo, absolutamente todo. Entonces Dios cumplió su pacto con uno y con otro. Le cumplió a David. ¿Qué le dijo a David? Y muchos deben tener la pregunta que yo me hice por mucho tiempo. Que David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero terrible salvaje. Puedo asegurarte que los muchachos de mi congregación tuvieron mejor conducta que David. Por lo menos no me enteré que hayan matado a nadie para afanarle a la mujer. Entonces, ¿en qué David era el hombre de acuerdo al corazón de Dios? Había dos condiciones. Se arrepentía cuando Dios lo exhortaba. Se arrepentía, asumía su culpa y su error en un arrepentimiento sincero. Y Dios no puede salvar a nadie que no se arrepiente. Pero a uno que se arrepiente, Dios puede salvarlo. Y esto fue una condición muy característica de David. Metía la pata como cualquiera, pero se arrepentía sinceramente. Y otra condición de David, muy agradable al Señor, es que era un adorador. Y la razón de su adoración era por esto, porque él sabía que Dios lo había perdonado. Hay una ocasión donde el profeta viene y le dice, por lo que hiciste te vas a comer un juicio. ¿Qué preferís, caer en manos de los hombres o caer en manos de Dios? Y él dijo, prefiero que me juzgue Dios, porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí. Y él se rindió en las manos del Señor. Entonces estas dos condiciones, y Dios le hace una promesa a David, hace un pacto con él. Dice, todos los reyes de tu pueblo serán de tu descendencia. Así que todos los reyes, él era el segundo rey de Israel, el primero había sido Saúl, ahora David recibe esta promesa y todos los reyes en el tiempo siguiente, todos pertenecieron a la descendencia de David. ¿Le cumplió o no le cumplió? Es más, lo honró, ¿cómo le llamaban a Jesús? El hijo de David. No hubo manera mayor de honra. ¿Le cumplió Dios a todas estas personas que nombramos? ¿Le cumplió el pacto? Ahora quiero llevarte a esto. Si Dios le cumplió el pacto a cada uno de estos hombres imperfectos tan limitados, ¿cuánto más el pacto que él hizo con Cristo?
cuánto más el pacto que Él hizo con el Hijo. Y vos no estás en el pacto con David, vos no estás en el pacto con Moisés, vos estás en el pacto que el Padre hizo con el Hijo. Y Cristo vino y dio su vida por nosotros, y es por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz que nosotros somos redimidos, salvos, perdonados. Ese es el pacto que el Padre hizo con el Hijo. ¡Gloria a Dios! Y esto me llena de confianza, me llena de seguridad, que Dios cumplió el pacto con cada uno. ¿Cuánto más lo cumple con Cristo? Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¡Gloria! ¡Aleluya! Y sabes, otro detalle fundamental, el pacto con Cristo es superior a todos los demás. Todos los demás pactos tuvieron que ver con la vida en la tierra. Pero el pacto con Cristo tuvo que ver con la vida en los cielos. El pacto con Cristo tuvo que ver con la plenitud de la gloria de su Espíritu. Por eso el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y Cristo ya cumplió todo, absolutamente todo. Entonces, lo que queda todavía en almas que no se han convertido es misión que le quedó a la iglesia. ¿Y la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? No, es el cuerpo de Cristo. La iglesia son los convertidos, es el cuerpo de Cristo, son las personas. Así que el Señor Jesús cumplió la obra de redención y nos encomendó a nosotros la tarea de publicarla. Gloria a Dios. Qué lindo aquello de mi familia. Una señora que llevaba a su chico a la escuela, compañero de la primaria con Ivana, le habló a la mamá de Ivana. Chiquititos los dos pibes, jardín o preescolar, ¿verdad? Chiquitos. Y la hermana Hilda, ¿cierto? Le habló a Norma. Y Norma era dura, ¿eh? Como se dice en el dicho, no se cocinaba con el primer hervor. Tenía 1000 preguntas. Pero cuando se convirtió en serio. Y Norma fue imparable hasta el último día de su vida. Imparable. Ya mayor, viuda, agarraba su bicicleta y ella iba a ver sus ovejitas. Es más, debe haber hermanas acá que fueron ganadas para Cristo por Norma. Y fueron pastoreadas por Norma. Y Norma, mi tía, por parte de mi esposa, era la hermana de mi suegra. La hermana de Ángela, que estaba enferma, muy enferma. Y Norma, que la acompañaba antes en las otras prácticas, buscando el milagro, ahora Norma la acompañó a buscar al Señor y Dios obró sobre la vida de Ángela y sobre la mamá de Ángela y sobre la hermana de Ángela y sobre las hijas de Ángela. Estoy hablando de mi esposa. Y aquella flaquita de pelito largo, oscurito, se conquistó al pastor. Y su hermana, Daniela, la fundadora del Colegio Príncipe de Paz y posteriormente la fundadora del Colegio Rey de Gloria, acompañándonos en el desarrollo de esta escuela. ¿Quién? ¿Por dónde empezó todo? La hermana Hilda en la puerta de la escuela haciendo historia, hablándole a una que tenía todas las preguntas y todos los interrogantes. Mire a través de la historia qué maravilloso es esto. Por esto cuando cantábamos el coro, yo seré alguien que haga historia, quiero que te proyectes a esto. A una persona que le hables del Señor, a otra persona que le hables del Señor, tenés que dimensionar lo que puede pasar con esas vidas a través de la historia. Uno le hablará a otro y vas a ver desarrollado, vas a ver en marcha, vas a ver concretado justamente lo que hablamos, la concreción, el desarrollo por medio de nosotros, porque esto dice Corintios capítulo 1, segunda de Corintios capítulo 1, versículos 19 y 20, que Dios cumplió en Cristo, se cumplieron todas las promesas de Dios, se cumplieron en Cristo Jesús por medio de nosotros para gloria del Padre. Así que las promesas del Señor se cumplan a través tuyo,
a través mío, siempre es para la gloria del Padre, pero tiene que ver con el cumplimiento, la concreción. Qué honor, qué honra que el Señor nos ha dado, porque Él pudo haber redimido a la humanidad con los ángeles. Si los ángeles son más obedientes, los ángeles son más santos, los ángeles no hablan lo que no deben hablar, los ángeles son muy sabios, son muy precisos, toman la directiva divina y la cumplen tal cual, pero qué honra que Dios lo ha querido hacer a través nuestro. Algo que le cuesta a todo creyente entender lo que Pablo dice, que la iglesia juzgará a los ángeles que desobedecieron, serán juzgados. ¿Te imaginas que un día estés en el tribunal donde sean juzgados los ángeles y seas parte de ese tribunal? No, a todo creyente le cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero trabajando este tema en las Escrituras, me enteré de eso. El único ser creado a imagen y semejanza de Dios no fueron los ángeles. ¿Cuántos seres hay aquí que fueron creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuántos? El ser humano. Si te llamás ser humano, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la tarea del Espíritu? Moldearte de nuevo, llevarte por la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que vuelvas a ser tal como Dios te creó por la gracia del Señor Jesucristo. Y ese honor no se lo dio a los ángeles, se lo dio a quienes tienen la imagen del Señor. Yo sé que estoy hablando cosas que vas a necesitar que el Espíritu te las revele. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre lo prometido y lo concretado, lo establecido? Quiero enfocar el final de mi mensaje hacia este aspecto que es fundamental. Le digo que hace varios días estoy trabajando con este mensaje porque soy responsable de entregarlo en forma clara y todos los hermanos que tienen que seguir predicándolo después tienen que poderlo comprender y poderlo entregar en forma clara, muy clara. Me ha oído decir que no estamos en el tiempo de Abraham, a quien se le dieron las promesas. Pese a que con el 99,9 de los creyentes que te encuentres te van a hablar de las promesas de Dios. No les discutas. Pero hacé sintonía en esto. Todas las promesas de Dios, todas. Las promesas a Abraham, a Adán, a David, a Moisés, a todos se cumplieron en Cristo. Entonces nosotros no estamos en el tiempo de las promesas, nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento. ¿Qué diferencia hay? Lo que está prometido lo tengo que esperar. Lo tengo que creer y lo tengo que esperar. Por eso muchísimos creyentes siguen esperando y se instala un concepto al que me preocupa mucho cuando alguien dice el tiempo de Dios para mí no llegó. No, el tiempo de Dios para vos era antes de que nacieras. Antes de que existieras, Dios te había bendecido y te había llamado antes que te engendraran tus padres. ¿De dónde sacaste eso? El tiempo de consagrarse, de entregarse, está desde que naciste. Para vos, de cabeza dura, no es el tiempo. Pero pregúntale al Señor y te va a decir, te estoy esperando desde antes que nacieras. Entonces hay detalles en la formación de los creyentes, de lo cual tengo que pedir perdón y me hago cargo, porque yo fui uno de los predicadores que hablaba de estas cosas, del tiempo de Dios, de la promesa y de todo eso. Y ahora, pastor, ¿qué le pasó? El Espíritu Santo me abrió los ojos. Porque si estuviéramos en el tiempo de Abraham, la señal del pacto con Dios sería la circuncisión, así que muchachos tendríamos cultos aquí, machete y a circuncidar, muchachos. Después arreglate vos con la convalecencia. Ese día no tomes ningún anticoagulante porque te podés ir en sangre. ¿Cuántos se dieron cuenta que Jesús no practicó ni enseñó la circuncisión? Porque era la señal del pacto con Abraham, el hombre que recibió las promesas. Pero nosotros caminamos detrás de Jesús, que fue el que cumplió todas las promesas. Todo lo prometido, todo lo que Dios había prometido, todo se cumplió en Cristo. Y nosotros seguimos a Cristo.
Entonces nosotros caminamos detrás de lo concretado, de lo cumplido. ¿Qué diferencia hay con lo prometido? Y lo tengo que esperar. ¿Qué diferencia hay con lo cumplido? Lo tengo que administrar. Y yo sé que esto es lo que no nos gusta a ninguno cuando la verdad bíblica nos responsabiliza. Me responsabiliza saber que ya está cumplido. Y cambia mi función de ser un creyente que espera a ser un creyente que administra. ¿Cuántos tienen todos los recursos para salvar una vida en su mano? ¿Cuántos lo tienen? ¿Por qué los grupos de fe? ¿Por qué, hermanos? Claro, para quienes no conocen la iglesia dicen que eso lo hacen los pastores. No, si vos supieras, hermanos recién convertidos, están salvando almas, porque el recurso para que la gente sea salva ya fue otorgado por Cristo. Entonces, un creyente administra la palabra, un creyente administra el mensaje de salvación. Yo sé que esto es revolucionario. Tengo que trabajar sobre esto, lo voy a escribir. Si me queman en la hoguera, usted ya sabrá por qué, me tomarán por hereje. Pero aunque pueda ser un aspecto polémico de la fe, es absolutamente indiscutible. En Cristo se cumplió todo. ¿Y qué diferencia hay entre la antigüedad y el presente? En la antigüedad, solo los sacerdotes de la descendencia de Aarón tenían el llamado para ejercer la función del líder espiritual. Y los levitas, que venían de la tribu de Leví. ¿Cuántos hay de la tribu de Leví acá? Hoy hay lugares donde hay muchos creyentes que son levitas. Levitan a la ofrenda, levitan al servicio, levitan a todo. Claro, en el tiempo de Moisés estaba establecido que los de la tribu de Leví y los descendientes de Aarón. Pero ahora todo creyente ministra. Estos días volví a conectarme con el tema de los 33 mineros. Y el hombre que ministró palabra de Dios ahí a 700 metros de profundidad no era descendiente de Abraham. Era un creyente, un hermano de la congregación, un hermano que como vos canta los coros y alaba al Señor y sirve y ayuda y colabora. Era el único que tenía el Espíritu de Dios para poner calma donde se hubieran terminado matando todos. Todos. Pero puso la palabra, tenía todo el recurso, Dios estuvo con él, le dio aire para respirar. Es más, pasaba el tiempo y la desesperación de sus compañeros era difícil controlarla. Y un día Dios le da la visión por donde iba a establecerse el primer contacto. Así que él hizo vaciar ese lugar de la mina y fue exactamente el lugar donde entró la broca que hizo el primer agujero. Sorprendiendo a los ingenieros, una broca de acero rápido que no se puede doblar. Sin embargo, hizo una curvatura. Los que conocen de acero saben que ese acero no se dobla. Inexplicable, porque del lugar donde le habían clavado hizo una curva y entró a donde Dios le había dicho al hermano Enríquez que iba a entrar. Y todos escribieron algún papelito para ponerlo ahí en esa broca, el mensaje. Y él puso, todos estamos vivos. Otros pedían cerveza y otros no sé, todas las cosas que ponían ahí. El único mensaje que llegó a la superficie fue, todos estamos vivos. ¿Quién estaba con ese hombre ahí abajo? No sabemos nada si era de la tribu de Leví, si era de Aarón. Es un hermano chileno que aceptó a Cristo como su Salvador. Y Dios estaba con él. En esa profundidad, sosteniendo la vida de sus compañeros que estaban en la desesperación al punto de quererse quitar la vida. ¿Qué quiero decirte? Bueno, no estás a 700 metros de profundidad, pero Dios está con vos de la misma manera. Ahí en tu grupo de fe sos el vocero de Dios para la gente que te oye. Ahí en donde estás, sos el instrumento de Dios, la persona, el ungido, la ungida de Dios, que es otra cosa también muy diferente a la antigüedad.
No se conocían ministras, predicadoras. Pero hoy, siervos y siervas, porque esto dijo el Señor, derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Así que mi hermana querida, no tenga ningún complejo, porque la unción del Espíritu está sobre usted de la misma manera. Entonces, ¿qué se hace con lo prometido? Se espera. Pero como ya está cumplido, entonces la cosa cambió. ¿Qué se hace con lo que está cumplido? Se reconoce. Y comienza por creerlo. Yo tengo que creer todo lo que Cristo cumplió. Por eso ponga los ojos en Jesús y miren los hechos de los apóstoles, que fue lo que administraron los siervos del Señor. La iglesia primitiva administró todo lo que Cristo concretó. Por eso sucedían las cosas que sucedían. Entonces lo creemos. Pero puede ser que lo crea y que no lo acepte. Por eso va mi consejo, acéptelo. Es una realidad indiscutible, demostradísima, demostrada en el libro de los Hechos, demostrada en la historia, demostrada en las misiones, demostrado en la profundidad de la mina, en todos lados, demostrado, clarísimo. Y son los creyentes los administradores de esa gracia. Y mi consejo es que lo aceptes, que lo asimiles, que todo lo que Cristo logró lo puso bajo tu administración. Pastor, sí. ¿Te animás a creer esto? Yo sé, de ahora en adelante ya no vas a dormir tranquilo. Está en tu mano lo que Dios quiere hacer contigo. No esperes que se cumpla. Quiero que te enteres que ya se cumplió. Ahora falta que lo concretes. Que abras tu boca, que superes los temores, que superes ese sentimiento extraño, raro. ¿Seré yo? Sí, vamos. Vamos, el Señor está contigo. Que lo dimensiones. Y Pablo lo dimensionaba de esta manera. Mira qué sencillo. Si el Padre no escatimó la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? ¿Cuántas? Todas las cosas. Por eso recién cuando orábamos por la joven que vino con una dificultad en su salud, le decía, Dios quiere sanarte, Él tiene el poder para sanarte, porque Dios no mezquinó la vida de su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Cristo? ¿Qué? Todas las cosas, todas las cosas. Si es el cuerpo de Cristo el que administra todas las cosas que vienen del Señor. Así que lo que Dios ha cumplido y lo ha puesto en nuestras manos hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a la práctica. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que se administra como ministros competentes del nuevo pacto. Yo sé que todo ser humano tenemos nuestro grado de imperfección, nuestras limitaciones, nuestras torpezas. Hay algo que reconozco de mí, que soy más torpe que un arado. Y a veces me acuerdo aquella maestra lo que le dijo a mi mamá y digo, tenía razón la maestra. Yo tendría unos 8 o 9 años, así que no sé la edad que tenía, pero para mí era la señora grande. Mi hermano era más hábil, ella le explicaba y él le entendía más y le hablaba bajito, pero yo en aquel tiempo escuchaba, ahora estoy medio sordo. Tal vez si lo dijera ahora no me entero, pero yo la escuché cuando le dijo, pero el más chico es medio animalito, che. Y yo me reconozco que soy torpe, que a esta altura tendría que haber aprendido más a creer y a confiar, que debiera tener otro manejo más de una persona de mayor madurez. Me reconozco lo limitado que soy. Pero Dios sigue trabajando conmigo. ¿Te acordás lo que te decía al principio? Todo lo que se produjo en el cielo es perfecto. Ahora el trabajo es instalarlo en las personas. Así que el Espíritu Santo sigue trabajando en instalar en mí lo que Jesús compró para mí. Y a veces me dice, cabeza dura, es tuyo. Yo quise darte esto. Y puedo contarte muchísimas experiencias. Una que la he contado varias veces. Los hermanos más nuevos no lo escucharon, pero creo que les haría bien escuchar. Cuando decidimos cambiar nuestro auto hace 14 años atrás, yo fui a una agencia para buscar algo más o menos un poquito más grandecito,
porque teníamos una camioneta y un auto y mantener los dos vehículos era muy difícil, así que quería algo que no tuviera capacidad de carga. Y fui a un lugar y fui a otro y el vendedor me dice, tengo lo que usted necesita, y me lleva a donde estaba la Suzuki Grand Vitara 4x4, tapizado de cuero y todos los chiches. Y me dijo, señor, esta está, ¿cómo fue que me dijo? Bonificada por fin de año, estaba al mismo precio que las otras más baratas. Y todo se gestionó tan rápido, el crédito salió de un día para el otro. La pregunta mía era, ¿y ahora cómo hago en tan poco tiempo para vender el otro auto? Y me llama el papá de Matías, el pastor Matías, mi consuegro, y me dice, me enteré que vendés el auto, lo quiero yo. Y me estaba girando el dinero. Una compra de esta naturaleza. Y yo estaba en la mesa de trabajo con mis compañeros en Buenos Aires y pensando en todo esto, y sentí la voz del Señor acá. Y si te quiero mimar, ¿no puedo? Quiero que sepas que a veces Dios nos quiere mimar. Yo consideraba que era demasiado para mí, que este vehículo no es demasiado. Y oigo la voz del Señor, dos cosas me dijo. Estás luchando con tu mente de niño pobre, porque yo crecí en la pobreza. La pobreza a mí no me la contaron. Comíamos de los yuyos que salían en el campo, que siempre hay alguno que se cocina. Y vestíamos con lo que mi tía conseguía en la ciudad y nos traía. Y aunque el zapato fuera 2 números más chico, siempre nos quedaba bien. Teníamos el dedo arrugado como un rulo ahí adentro, pero me queda bien, me queda bien. La pobreza no me la contaron, la viví y me quedó la mentalidad. Y Dios estaba tratando con eso. Estás luchando con tu mente de niño pobre. Y si te quiero mimar, ¿qué? Fue clara la voz del Señor acá. Entonces entendí que no era algo que yo mereciera, era algo que Dios lo estaba haciendo para mimarme. Porque Él tenía que tratar con esas fisuras dentro mío, mentalidad de pobreza, y a veces pensar en un Dios lejano, más bien agresivo que bondadoso. Y Él me tuvo que enseñar que me ama como uno ama a un niño. Así que Él estaba tratando con mi mente de pobre y con mi actitud de creyente distante. Y yo me sentí mimado por Dios, y esto te lo quiero transmitir. Porque son nuestras imperfecciones las que estorban la concreción de las cosas del Señor. Son nuestros temores, nuestras imperfecciones, nuestros errores que limitan, que entorpecen lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. No sé cuántos conocen mi historia. Yo terminé mi escuela primaria a los 20 años. Fui formalmente al colegio cuando tenía 6 años y nunca supe si me echaron o no me dejaron ir más, no sé qué pasó. Fui cuando existía lo que se llamaba primero inferior. No sé si ahora eso lo cubre jardín o preescolar. Y después un poco, bueno, con maestras como la cuento, la que decía el más chico es medio animalito, porque no entendía nada. Pero Dios trabajó conmigo y me llenó de pasión por la educación. Y yo le quiero dar gracias a Dios, y quiero, iglesia querida, decirlo, que lo digo siempre. La iglesia me acompaña en todo lo que hago, porque jamás me reprocharon lo que la iglesia invierte en la escuela. Los recursos que como iglesia invertimos en el colegio, la congregación nunca me lo reprochó. Y yo quiero transmitir esta gratitud. Quiero decirte, no era excusa que yo no hubiera tenido mi educación en su tiempo. Terminé a los 20 años cuando estaba en el seminario. Me recibieron siendo casi un analfabeto porque estaban las evidencias de un llamado, de una conversión, pero me dijeron,
no te podés graduar si no terminás la primaria. Así que en esos 3 años de estudio, todas las noches íbamos a un centro de alfabetización con otro compañero que tenía la misma situación que yo. Y siempre digo, no sé si terminé o la maestra tuvo misericordia y nos regaló el diploma. Pero eso que pudo haber sido un límite, una estaca para postergarme, el Señor la superó con su gracia. Entonces quiero animarte, porque el Señor debe estar trabajando con cada uno de nosotros para que, bueno, sobre eso cumplido, sobre ese pacto con Cristo que nos ha sido dado todo, manos a la obra. ¿Le suena esa frase? Cuando usted la ve en el anuncio de la Fundación Cielo Abierto, no es una simple frase motivadora. Con las manos en la obra, porque la concreción no se hace con el ideal de la mente. La concreción de las cosas se hace trabajando. Tu casa va a cambiar mucho. Pronto estarás con un nuevo vehículo. Tu salud va a cambiar. Tu familia se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios te ha capacitado para la concreción. Y todo lo que Dios quiere hacer lo hace a través de los creyentes. Mira vos, Él pudo haberte mandado un ángel que te diga esto, pero eligió a tu pastor para que te lo diga. La concreción es un desafío, pero el respaldo de Dios está. La carrera que quedó pendiente, desafíala, decirle: yo en el nombre del Señor te voy a cursar y voy a salir con una buena nota y voy a tener mi diploma, no para colgarlo en la pared, sino para ejercer esa profesión. Sé que muchas personas tienen capacidad para aprender más idiomas. No se conforme. Dios le ha dado habilidad, Dios le ha dado capacidad. Dicen los que conocen del tema que el ser humano no ha desarrollado, el ser humano más inteligente no llegó a desarrollar el 10% de la capacidad que tiene. Que el ser humano promedio ha desarrollado hasta el 3%. Y yo digo, ¿dónde estará el otro 97% mío? ¿Cuánto nos queda todavía para que el Espíritu Santo nos perfeccione y seamos esos instrumentos de concreción? Entonces, vencé los miedos, vencé los temores, vencé la inseguridad y tomá la capacidad que el Señor te dio, porque Él pagó el precio por todo y para todos. Él pagó el precio. Entonces, claro, la concreción es un desafío. Puede ser que te duelan los callos en la mano. Puede ser que te agites. Puede ser que te enfrentes a tus propios límites, pero el que te ayuda está con vos. Puede ser que te dé temor hablarle de Jesús a una persona. Y está el sentir, voy a abrir mi grupo de fe como los demás hermanos. Y el día que abriste el grupo de fe están llegando las personas y vos tenés ganas de escaparte. Pero quiero decirte que el Señor va a estar contigo de tal modo, porque eso fue lo que el Señor estableció. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si podemos poner este texto de Mateo 28, 18 al 20, es sobre lo que nos centramos en este mensaje. El Señor le dio a la iglesia este respaldo. Mateo 28, y concluyo con esto. Mirá quién es el que te autoriza, mirá quién es el que te capacita, mirá quién es el que te acompañe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué? ¿Quién tiene toda potestad? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos lo recibieron? Mirá a quién recibiste, mirá a quién creíste. Le creíste al que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Qué más? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy, no dice voy a estar. Quiero que observes que acá no está prometido, acá está establecido. No lo condiciona, no dice, ¿quién sabe si puedo? No, está establecido. He aquí, decilo, estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el que me salvó, me llamó, es el que me sostiene, el que me acompaña, el que me guarda, el que me inspira. Alabado sea el Señor. Voy a invitarte a ponerte en pie y decirle: Señor, yo quiero hacer historia. Quiero hacer historia en el lugar donde vivo. Quiero hacer historia para los que siguen mis pasos. Quiero hacer historia para los niños que crecen a mi alrededor. Quiero hacer historia para mi familia. ¿Cuántos le dicen esto al Señor? Toma mi vida en tus manos. Señor, te ruego que operes sobre mí. Que quites de mí toda pereza. Que quites de mí todo miedo, todo sentimiento de insuficiencia. Me rindo en tus manos, me entrego a ti, Espíritu de Dios. Si tú pudiste usar un analfabeto para desarrollar colegios, podés usar mi vida, Señor, para ganar almas, para llevar a Cristo a muchas personas. ¡Oh! Anímate a decírselo, anímate a decírselo. Anímate a decírselo, porque Señor toma al débil y lo hace fuerte. Toma al que no sabía nada y le da sabiduría del cielo. Y Él está instalando los dones del Espíritu en ti. Él está instalando la sabiduría que viene del cielo en ti. Él está ahora abriendo tu mente y ayudándote a entender lo que el diablo quiso que no entendieras nunca. Pero Él te está haciendo entender. Ese Dios poderoso vino, hizo morada en tu corazón el día que aceptaste a Cristo. El que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra, tiene morada ahí en tu corazón. Reina, Señor. Reina en el trono de mi alma. Reina. Reina en mi mente, Señor. Reina. Reina en mí, Señor. Cuando los pensamientos entran en turbulencia, reina. Reina en mí, Señor. Reine tu paz, reine tu presencia. Me alimente tu palabra, Dios de los cielos. Dame ese ánimo inquebrantable, Señor, esa voluntad decidida, en el nombre de Jesús. Dame, Señor, tu ayuda, tu guía para ser un administrador de tus riquezas en gloria. Un administrador de lo que compraste, de lo que tú lograste, de lo que tú, Señor, concretaste en la cruz del Calvario, lo que tú concretaste resucitando de entre los muertos. Señor, lo que tú administras, lo que tú conquistaste para nosotros, que danos ahora la sabiduría, el ánimo, la fortaleza para administrarlo en cada lugar donde andamos, en el grupo de fe, en la obra nueva, en el hogar, en la familia, con los amigos. Señor, brille tu gloria en nosotros, brille tu gloria en la iglesia, brille tu gloria en los creyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Y sé, Señor, que si hace falta respaldo de los ángeles, mandarás a los ángeles, pero tú dijiste: estoy con vosotros todos los días, y esa es mi seguridad. Santo, te adoramos.